Hoy vamos a ver un poco cómo es el tema del repoteo y que es una cosa que tenemos que hacer cuando ya la tierra o el matero en donde tenemos una de nuestras plantas no da más, o cuando queremos sacarle un hijo que le haya salido dentro de ese matero. Lo primero es que yo lo estoy haciendo aquí en esta terraza, es mucho más cómodo. A mí me gusta sentarme en este banquito y trabajar en el piso. Sin embargo, cuando vivía en apartamento, yo tenía o tenía una mesa grande en la que podía hacer estas cosas y era más cómodo porque me quedaba a la altura y lo podía hacer sentado o parado. O si no, en el piso, en un sitio en donde yo pudiera echar manguera al final, ponía un plástico grande y trabajaba ahí encima porque obligatoriamente algo de tierra, por más limpiamente que trabajemos, algo de tierra va a caer al piso y es más fácil recoger ese plástico. En el caso de esta terraza yo puedo simplemente barrer y tirar el exceso de tierra al resto del jardín, por eso me permito hacerlo de esta manera. Vamos a trasplantar esta sábila que, como verán, tiene mucho tiempo en este matero y ya los hijos se están desbordando. Y vamos a trasplantar, esta sábila también, que es una sábila arbustiva y que yo quiero que crezca mucho más grande y por eso necesito un matero más grande. El sustrato que voy a utilizar es esta tierra, que es mezcla de vivero y mezcla tierra vieja que yo tenía, y ambas fueron esterilizadas en el horno. ¿Por qué esterilizo en el horno? Porque aquí en Caracas, no sé en otros países, pero en Caracas por lo menos es muy frecuente que la tierra de vivero traiga insectos, particularmente la mosca de sustrato, y uno la usa y se le mueren las plantas. Entonces yo la tengo que esterilizar primero y fertilizarla bien después. No es lo ideal esterilizar la tierra del sustrato que vamos a usar necesariamente, pero en el caso de los sustratos que yo puedo comprar aquí, si no lo hago, las plantas se mueren inmediatamente, entonces es preferible. Las dos plantas que yo voy a utilizar les va muy bien este sustrato. Si yo estuviera usando otras plantas, posiblemente tenga que usar sustratos diferentes, ¿no? Entonces este sustrato no es para todas las plantas, no es el que yo uso para todo. Lo voy a usar en estas dos plantas de prueba, de ejemplo. Entonces, lo primero es, vamos a sacar la planta del matero. Este matero, igual yo no lo he regado durante 4 días porque yo necesito que la tierra esté seca, que el terrón esté bien seco para que salga más fácilmente y más limpiamente. Yo voy a agarrar la planta lo más bajo que pueda del tallo, lo más cerca de la base de la tierra, y voy a probar. Esta salió muy fácil. Si hubiera sido más difícil, si yo hubiera encontrado algo de resistencia, uno le da golpes así para liberar el terrón. Como verán aquí, el terrón salió completamente limpio. Pero como esta planta yo no la voy simplemente a repotear, sino que le quiero sacar los hijos que están aquí, entonces voy a tener que romper el terrón. En el caso de la sábila, los hijos se sacan muy fácilmente. Es una cuestión de alarlos. Y ya tengo aquí 1, 2, aquí tengo otro, tengo el cuarto, y aquí tengo un quinto si yo quisiera. Yo solamente voy a repotear uno de los hijos porque es un ejemplo que les estoy dando, y la planta madre la voy a poner en un matero más grande para que macolle nuevamente. Okay. Esto es en cuanto a la sábila pequeña. A la sábila grande le voy a hacer el mismo procedimiento. Jalo por la base y veo que en este caso sí me cuesta más sacar la planta del matero. Fíjense que algunas de sus raíces ya salen por la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Le doy algunos golpes a la maceta, así, para ir separando. ¿Ve? Perfecto.
Salió el terrón muy limpiamente. Esta yo no le voy a sacar ningún hijo, sino que la voy a trasplantar así como está a un matero más grande. Entonces vamos a empezar por la grande, que la quiero poner en este matero. ¿Y qué hacemos? Bueno, voy a ponerle una piedrita aquí al agujero para que no salga tierra por ahí. Después voy a rellenar la parte más baja del matero para que quede plano. Muy poco, no tiene que ser mucho. Es solamente hacer una camita para que este terrón se asiente. Y pongo el terrón aquí. ¿Qué tengo que vigilar? Yo quiero que quede un espacio entre el borde del matero y el principio del suelo, al final, cuando ya termine de trasplantar. Por lo tanto, si el terrón me queda aquí, ya me queda muy alto. El terrón tiene que quedar por debajo del borde del matero. En este caso no tengo problema. Puedo dejar la planta ahí y empezar a echar tierra en mi matero nuevo. Hago este movimiento para que la planta, para ver si la planta queda estable. Todavía le falta un poquito, voy a rellenar un poco más. Por este lado. Y ya la planta está estable. Entonces ya puedo utilizar las dos manos para ir un poquito más rápido. Notarán que este sustrato tiene unos pedazos de arcilla rota. Eso yo se lo pongo para rendir un poco el sustrato, pero también para darle estabilidad, porque estos sustratos tienen mucha materia orgánica que con el tiempo se va descomponiendo lentamente y el sustrato pierde volumen y la tierra se va asentando y va bajando de nivel. Estos pedazos grandes de arcilla ayudan a que ese cambio de volumen no sea tan dramático y la planta lo resiente menos. Pero no es algo necesario. Simplemente un truquito que yo puedo hacer porque tengo acceso a esta arcilla. Eso también se puede sustituir por leca, por supuesto, que es la arcilla expandida. O por piedras. Pero no se le puede poner mucha porque entonces le quitas volumen a las raíces. Entonces fíjense, esto ya está listo y es muy importante lo que les dije al principio de dejar este desnivel entre el borde del matero y la tierra, porque la primera vez que yo riego una tierra nueva, la tierra no absorbe bien el agua, y si yo lo dejo muy al borde se me va a chorrear agua por fuera del matero y no queremos eso. Entonces por eso yo le dejo este desnivel. Después, cuando ya esta tierra absorba mejor el agua, yo le puedo completar un poquito el nivel de tierra si quisiera que la planta crezca más. Esto vamos a poner aquí. Y vamos a sembrar los hijos. Vamos a sembrar un hijo
de esta sábila. Voy a sembrar este. Y en este caso no tengo terrón, ¿no? Sino que solo tengo el hijo con raíz. Entonces, el procedimiento realmente es el mismo, solo que yo no voy a poder dejar esto aquí y esperar que se mantenga. Yo voy a tener que mantenerlo así mientras echo la tierra. O bien, echar la tierra primero, abrir un hueco y poner las raíces. En este caso, yo voy a elegir la primera forma porque así le daño menos las raíces a las plantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a agarrar con un matero una cantidad más grande de tierra que la que puedo agarrar con la palita. Pongo la planta aquí y la echo así. ¿Ven? La acomodo un poco, la presiono un poquito, no mucho porque no quiero aprisionar la tierra, y completo. Yo lo único que quiero aquí es que la planta quede estable. Completo un poquito aquí, completo un poquito por acá y listo. Mismo caso, un pequeño diferencia entre el borde del matero y el borde del suelo, y ya tengo esta sembrada. Y ahora voy a sembrar en este matero azul esta planta madre porque me interesa que siga macollando. Antes de sembrarla voy a aprovechar de arrancarle las hojas muertas para aprovechar mejor el espacio, y también porque esta planta tiene la particularidad de que las hojas pinchan, entonces no, por eso tengo guantes. Entonces no quiero, bueno, pincharme más de lo que me voy a pinchar de todas maneras. Como aquí tengo terrón, puedo dejar la planta así y repito el procedimiento, esta vez con un poquito más de cuidado porque las hojas de la sábila dificultan la llenada del matero y no puedo hacerlo tan bruscamente como lo hice con la siembra del hijo, pero es en esencia lo mismo. Poner el terrón abajo y rellenarlo hasta un nivel aceptable. Entonces estas plantas en su nueva tierra, en su nuevo matero, se van a ver estimuladas para crecer. Esto lo voy a dejar por aquí y lo voy a sembrar más tarde. Ok, vamos a seguir sembrando. Esta vez vamos a sembrar los esquejes que dejé enraizando en el video, en uno de los videos anteriores. Bueno, básicamente lo mismo, se trata de lo mismo, solo que vamos a tener mucho cuidado con las raíces, porque estas raíces, a diferencia de las que vienen de un hijo que estaba en tierra, son más delicadas y no queremos romperlos. Y también porque hay una de las plantas que vamos a sembrar con un sustrato diferente al que estoy usando aquí. Como verán, lo primero que hice fue barrer un poquito la tierra que se me había salido del trabajo anterior, como para tener un poquito de orden. Vamos a empezar sembrando este esqueje enraizado ya de millonaria, que bueno, se me pasó el tiempo de enraizado y ya me está pidiendo clemencia, pero bueno, ya la vamos a sembrar y ya va a crecer bella de nuevo, y la vamos a sembrar en este matero colgante modelo Conoto. Después yo le pongo una cuerda por aquí y lo cuelgo porque la millonaria chorrea hacia abajo muy bellamente. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poco de tierra para que las raíces descansen en este lecho de tierra. Simplemente vamos a agarrar la planta, vamos a introducir todas las raíces dentro del matero
y no hay que hacer más nada que rellenar con tierra. En la medida que esta planta empiece a tener actividad biológica con su crecimiento, ella va a generar una microbiota dentro de este suelo que le va a dar estructura, de manera que a pesar de que el agujero del matero está hacia el lado, cuando lo riegue no se va a salir. Durante los primeros días de riego voy a luchar un poquito con un poco de sustrato saliéndose, pero eso se va a calmar, digamos, rápidamente en la medida que esta plantica empiece a crecer. Ponerle un poquito más de suelo. En este matero pequeño no necesito tanto arcilla, así que se las puedo quitar. Y eso es todo. Noten que traté de manipular lo menos posible las raíces, simplemente las dejé ahí. Y también pueden notar que yo no estoy regando nada. El riego yo lo voy a hacer al final, cuando ya haya terminado con todo lo que voy a trasplantar, porque si no se me hace un desastre aquí en el área de trabajo. Lo segundo que voy a trasplantar es este cactus. Este cactus, los cactus generalmente requieren este es un cactus que yo puse a enraizar en un video anterior. Generalmente los cactus requieren un sustrato muy poco orgánico, con muy poca materia orgánica. Miren qué belleza este sistema de raíz. Bello. Pero yo voy a usar esta tierra porque este cactus en particular aguanta bien la tierra normal de vivero, pues. Entonces no me voy a enredar y voy a usar ese mismo sistema para no tener que hacer un sustrato adicional cuando no es necesario. Voy a utilizar un pedacito de arcilla expandida para tapar el agujero del matero y voy a hacer el mismo procedimiento. Pongo un poquito de tierra en la parte de abajo, voy a poner un poco más porque como este esqueje no es muy largo, a mí no me interesa que quede demasiado abajo. Voy a poner un poco más de tierra aquí para que las raíces descansen un poco más alto. Y hago el mismo procedimiento. Dejo a la planta descansar y como tiene una especie de ángulo en el sitio donde la corté, la puedo clavar un poquito aquí para no tener que andarla manipulando con una mano mientras le pongo la tierra con la otra. Pero si ese no es el caso, ustedes deben procurar que durante el momento en que les estén echando la tierra, la planta permanezca estable, sin moverse demasiado del sitio en donde la pusieron. Porque si no, lo que les puede pasar es o que las raíces se dañen un poco durante el trasplante, durante la siembra en este caso, o que quede en un ángulo o en una posición que no se ve bien o que no es la que ustedes quieren y tienen que sacarla y volver a hacer el trasplante, que aparte de ser más trabajo, también aumenta las probabilidades de romper las raíces. Entonces, bueno, dejamos esto por aquí. Yo a este le estoy poniendo un poquito más de tierra porque la forma del matero me permite regarla con mayor tranquilidad. Y ya, eso es todo. Vamos a dejar esto por aquí y vamos con este. Esto no es un matero, esto es un florero. Quiere decir que no tiene drenaje y yo puedo usarlo para inundar. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? Quiero sembrar esta cordyline que ya está enraizada, es también de la camada que yo enraicé para el video anterior,
y mi idea es que viva en un medio semihidropónico, es decir, va a tener algo de sustrato para mantener sus raíces y mantenerse estable y firme, pero su alimentación no va a ser explorando un sustrato terroso como las plantas que acabo de sembrar, sino que yo voy a fertilizar el agua con la que voy a rellenar este jarrón. Esta planta puede vivir en ese tipo de sistemas, con las raíces sumergidas en agua. Entonces, tengo que fabricar el sustrato que debe tener la menor cantidad de materia orgánica posible, porque mi idea es inundar. Y si yo inundo y hay mucha materia orgánica, el agua se pudre, se desoxigena y ahí se muere la planta. Yo necesito un sustrato que sea lo más inorgánico posible. Entonces el sustrato lo vamos a fabricar con los siguientes elementos: arcilla quemada. Esto no es arcilla virgen, es arcilla quemada, de manera que no se disuelve en el agua, con leca o arcilla expandida, y con esto que es tierra, pero es tierra mineralizada. Esta es la tierra que queda en los materos después de que ha pasado mucho tiempo la planta ahí, que es una tierra muy pobre, muy mineral, con muy poca materia orgánica. A pesar de que parece una tierra normal, es una tierra que tiene muy poca materia orgánica, y la razón por la cual la uso, como ya les comenté, me interesa que no tenga materia orgánica este sistema, pero la leca flota y la arcilla expandida y la arcilla, perdón, quemada deja mucho espacio vacío. Entonces me interesa tener algo de esto, que es un sustrato muy fino, para que rellene esos espacios vacíos que dejan estos otros dos sustratos y la planta tenga un poco más de estabilidad, porque si la planta está constantemente bailando o cayéndose para un lado y para otro, no va a enraizar bien. Entonces, bueno, vamos allá. Esto es algo muy sencillo. Yo simplemente agarro un poco de leca, agarro esta arcilla y le añado este suelo muy mineralizado para evitar, en la medida de lo posible, la descomposición de ese sustrato. Recuerden que yo aquí lo único que quiero es que esta planta tenga algo en lo cual extender sus raíces y quedar estable. Es un tema simplemente de agarre. Yo no necesito que esto sea un sustrato rico en nutrientes, porque los nutrientes se los voy a poner yo con el agua. ¿Qué cuidado tuve yo aquí? Como pasó con el sustrato anterior, esto está esterilizado en horno, de manera que no tiene mosca del sustrato ni otro tipo de patógenos, incluso bacterias y virus, que generalmente cuando el sistema es inundado no importan tanto. Cuando el sistema es inundado, lo que es realmente grave es que haya mucha materia orgánica, pero igual siempre es mejor utilizar sustratos lo menos infecciosos posible. Entonces, nada, esto es, vamos a usar la pala más grande. Vamos a poner una parte para que la planta quede, digamos, estable. Y una vez que queda estable, yo puedo utilizar las dos manos para acelerar un poquito el proceso.
y ya tengo mi cordyline sembrado en este florero. Entonces, claro, ahorita se ve un poco a trasmano, pero en lo que esto empiece a crecer se va a ver mucho más bonito, porque esto es apenas el esqueje enraizado. Entonces, bueno, ya estoy listo por aquí. Entonces ahora es cuando voy a barrer. ¿Por qué no barrí antes? Porque iba a seguir echando tierra. Y después de barrer, vamos a regar. ¿Por qué estoy regando después de barrer? Porque es muy probable que durante el riego se derrame agua hacia el piso. Y si se derrama agua hacia el piso y está todo el tierrero del trabajo ahí, lo que se va a formar es un barro que va a ser más difícil de limpiar y que va a manchar. Por eso uno primero trabaja, después limpia y al final es que riega. Y ya, eso es todo. Hasta luego.